nada más recordar a toda velocidad lo que hemos visto hasta ahorita. Fíjense, los primeros 2 capítulos de Eclesiastés, si recuerdan, Salomón está haciendo un experimento, está utilizando todos sus recursos, toda su sabiduría, todo su poder para tratar de descubrir si lo que el ser humano normalmente persigue verdaderamente produce la plenitud que nosotros pensamos que produce. Y la conclusión de su experimento fue no. ¿Se acuerdan? O sea, decía, solamente con Dios podemos disfrutar de sus regalos, lo demás es una pérdida de tiempo, es pura vanidad, ¿ok? En el capítulo 3 iniciamos viendo cómo Salomón da una lista de lo que en realidad son los ingredientes que Dios utiliza para formar la receta perfecta de nuestra vida. ¿No? Nos dimos cuenta cómo la suma de todas esas cosas, que algunas son lo que consideramos nosotros buenas y otras lo que consideramos malas, pero que con la mezcla de todas esas cosas, Dios lo que está haciendo es al final algo hermoso. Esas cosas suceden en nuestra vida para empujarnos a buscarlo a Él, para mantener el misterio en nuestra vida, que es un requerimiento para la fe. Y en conclusión, nos dice, lo que el ser humano necesita aprender a hacer es a disfrutar de su vida, sin importar si los días están llenos de luz o a veces están llenos de oscuridad. De la mano de Dios podemos disfrutar cada día de nuestra existencia. Y eso es lo que hemos aprendido hasta el momento. Vamos a retomar en el capítulo 3 y voy a empezar en el versículo 18, aunque debemos haber empezado en el 16, pero la verdad es que la pregunta que va a ser en el 16 y 17, Salomón la va a volver a hacer en el capítulo 4. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 4 vamos a analizar lo que dijo antes de esto, pero vamos a meternos primero al pasaje Eclesiastés 3, versículos 18 al 22. Ustedes los tienen separados y yo los voy a leer de corrido una vez y luego los vamos a analizar pedacito por pedacito, pero antes de leer ninguna palabra de la Biblia, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque por eso estamos aquí, Señor. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en familia, para venir a alabarte, para venir a estudiar tu palabra. Estamos a punto, Señor, de adentrarnos en este pasaje que está más profundo de lo que parece, y por eso, Señor, como siempre lo hacemos, te pedimos tu guía. Te pedimos que tu Espíritu sea nuestra luz y que nos ayude a discernir lo que nos estás diciendo con estas palabras a través del rey Salomón. Toca nuestros corazones, Señor, abre nuestros ojos, danos entendimiento y sobre todo, Señor, que esa palabra que caiga en nuestro corazón haga ese trabajo de transformación que todos necesitamos. Te damos gracias por tu amor en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, Eclesiastés 3, versículos 18 al 22 dicen así. Pensé también con respecto a los hombres, Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto pues que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado, pues ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Miren, vamos a empezar con el 18. Nos vamos a dar cuenta que en este versículo 18, lo que Salomón nos está sugiriendo es que hagamos una reflexión acerca del estado de nuestro corazón. Fíjense, dice, pensé también con respecto a los hombres, Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. O sea, dice, Dios nos está poniendo a prueba para que analicemos nosotros si en realidad nos estamos comportando como los animales o si somos algo mejor que los animales. Entonces, para darnos cuenta de qué es lo que nos está diciendo Salomón, tenemos que analizar cuál es la diferencia básica entre los hombres y los animales. Fíjense, la diferencia más importante que hay entre los hombres y los animales es la autoconciencia. O sea, la capacidad de que somos seres que existimos, que tomamos decisiones, que podemos escoger nuestras decisiones en base a objetivos que perseguimos porque somos conscientes de que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Los animales no tienen esa capacidad. Pero para que lo vean desde el punto de vista bíblico, fíjense, cuando Dios creó al hombre, nosotros hemos hablado muchas veces de cómo teníamos esa relación perfecta con Dios.
nosotros teníamos una relación perfecta con Dios y con todo lo demás porque estábamos, lo que la Biblia llama, espiritualmente vivos. O sea, conectados con Dios, nuestro espíritu estaba vivo y entonces éramos conscientes de la relación que teníamos con Dios y de cómo vivir la vida de acuerdo a lo que Dios nos dictaba en el corazón. A partir de la caída del hombre, ¿va? El hombre empezó a vivir en lo que la Biblia llama un estado natural, que es lo opuesto a espiritual. O sea, el estado natural es cuando vivimos de acuerdo a la naturaleza de las cosas y no de acuerdo al espíritu. En otras palabras, después de la caída, el hombre empezó a vivir espiritualmente muerto. O sea, antes estábamos espiritualmente vivos y conectados con Dios, viviendo de forma espiritual. En el momento en que rompemos esa conexión, caemos en la naturaleza, o sea, vivimos como el hombre natural. No significa que ya no tenemos autoconciencia, ¿eh? Todavía la tenemos, pero ya no hay mucha diferencia entre los hombres y los animales cuando vivimos de forma natural. ¿Por qué? Fíjense cómo funcionan los animales. Los animales responden ante el medio ambiente por instinto o por entrenamiento, nada más. O sea, un animal responde a las necesidades físicas de su cuerpo o a cómo lo moldea el medio ambiente. Si le enseña algo el medio ambiente, lo empuja a hacer ciertas cosas. Cuando el hombre vive de forma natural, pues está viviendo de la misma manera. Hace las cosas que siente ganas de hacer y se deja moldear por el mundo a su alrededor. ¿Se dan cuenta? Como ya no somos muy diferentes que los animales. Entonces, el hombre en estado espiritual no vive como el hombre natural, porque el hombre natural vive de acuerdo a sus instintos, a lo que siente ganas de hacer, a lo que siente apetitos carnales de seguir. Pero el hombre espiritual no vive así. El hombre espiritual de alguna manera subyuga esos llamados del cuerpo a su espíritu. Y entonces vive de una manera muy diferente. Nosotros sabemos que no es por fuerza de voluntad. O sea, no subyugamos los llamados del cuerpo al espíritu por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza del espíritu que vive en nuestro corazón. Pero así vivimos espiritualmente. Pero aquí el punto importante, lo que Salomón está tratando de decirnos es, con todos los ingredientes que Dios nos manda, con todo lo que vivimos, Dios nos está probando. Dice, los está poniendo a prueba para que se den cuenta que no están mucho mejor que los animales. O sea, lo que te está preguntando es, ¿dónde estás tú en este momento espiritualmente hablando? ¿Estás viviendo de forma natural, o sea, como animalito? ¿O estás viviendo de forma espiritual? Y esa pregunta es crucial. A lo mejor a ti dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Fíjense, es tan importante que Salomón va a pasar a explicarnos por qué es importante, porque nos va a decir por qué hay cosas en las que el hombre y el animal sí son iguales, pero debería haber una diferencia. Fíjense, los versículos 19 y 20 dicen, los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual. Y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que sí es seguro que somos iguales todos es la muerte. O sea, nos vamos a morir y físicamente hablando, todos tenemos el mismo destino, que es polvo, ¿no? O sea, el destino de todos los seres vivos es polvo eras y en polvo te convertirás, ¿no? En eso estamos parejos. Pero ahora Salomón va a hablar de lo que hace o debería de hacer que para ti fuera muy importante diferenciarte de los animales. Y por eso la reflexión que nos va a empujar a hacer es tan importante. Dice el versículo 21, ¿quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? Miren, esta es la pregunta que mucha gente se hace y que nos hace especialmente a los cristianos, a los creyentes. ¿A dónde se va el espíritu del hombre después de su muerte? ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a parar? Hay corrientes de pensamiento que tienen un dominio increíble de nuestra sociedad en este momento. Hay 4 en particular que son bíblicamente incorrectas, o sea, son antibíblicas, pero que dominan en este momento el pensamiento de la sociedad, incluyendo algunas de ellas a la iglesia. Entonces las voy a mencionar a toda velocidad. Fíjense, la primera de esas filosofías es la que dice que después de la muerte no pasa nada. ¿No? Es la gente que dice, te mueres y simplemente dejas de existir, ¿no? Todo lo que pasa aquí no tiene ningún significado, no sirve para nada, y simplemente desapareces. Quiero decirles que ese grupo de personas que piensa que Dios no existe, que no hay nada después de la vida y cuando te mueres desapareces, es una minoría
pero de veras pequeñísima. Escuchamos un montón de ellos porque son muy escandalosos. O sea, es gente que se la pasa escribiendo libros, escribiendo en blogs, en internet, salen en programas, los entrevistan. Algunos de ellos tienen mucho dinero y se la pasan promoviendo esas ideas por todos lados. Pero si ustedes estudian estadísticas de lo que la gente cree que va a pasar después de la muerte, es un grupo de este tamaño. ¿Ok? La segunda corriente de pensamiento es la gente que cree en la reencarnación. ¿Ah? Esa es bastante más popular que la de que no pasa nada, ¿no? ¿Cuál es la reencarnación? Es la gente que cree que después de tu muerte, dependiendo de lo que hayas hecho, vas a regresar una y otra y otra y otra y otra vez hasta que lo arregles, ¿no? Hasta que endereces todo lo que has hecho mal en otras vidas y entonces el día que por fin le des al clavo y lo hagas todo bien, nirvana, ¿no? O sea, ya no regresas y entonces te vas al cielo. Y dependiendo de la filosofía que estudies, hay algunos que dicen que simplemente regresas como persona un montón de veces, pero hay filosofías como las religiones hindús, en donde te dicen que dependiendo de cómo haya sido tu vida, regresas en diferentes niveles. Entonces puedes regresar como una persona o como una cucaracha, ¿no? O sea, quién sabe, ¿no? Entonces, esa es la reencarnación, ¿no? El tercer modelo, y este es uno en el que, fíjense, un gran número de gente dentro de la iglesia y de muchas religiones cae. Le podemos llamar el modelo de la báscula. Es el modelo en donde la gente cree que va a llegar al cielo. Dios va a tener una báscula enorme de esas. ¿Se acuerdan de las antiguas que tenían dos platos con unas cadenas y entonces así pesabas las cosas, ¿no? Comparabas el peso de dos cosas. Bueno, ellos creen que de un lado del plato van a poner todas las cosas malas, del otro lado van a poner todas las cosas buenas, y entonces si las buenas empiezan a ser más fuertes que las malas, entonces va a venir una recompensa, ¿no? Vas a entrar al cielo, pero si las malas son más grandes que las buenas, entonces, ¿no? Entonces va a venir un castigo que dependiendo de la religión que sea, puede ser un castigo que dure 2 semanas, ¿eh? Unos meses, ¿no? Unos años o la eternidad, ¿no? Entonces la gente cree eso, pues piensa que va a llegar al cielo y va a estar la balanza así, ¿no? Y a ver a dónde me voy a ir, ¿no? Bueno, ese es un enorme número de gente el que cree en eso, ¿ok? Y el cuarto modelo, que es un modelo que no es tan popular, pero que está tomando cierta preeminencia, especialmente en el mundo evangélico, es de la gente que piensa que todo el mundo se va a ir al cielo. Que al final el amor de Dios va a prosperar, va a tener éxito, va a cundir por encima de cualquier cosa y al final toda la gente se va a ir al cielo. ¿Okay? Mucha gente cree eso aún sin darse cuenta. ¿Okay? Piensan que al final todo el mundo va a estar ahí. Las 4 tienen problemas totalmente bíblicos, pero las 4 están muy equivocadas y filosóficamente aparte están equivocadas. Vamos a analizar los problemas de cada uno, fíjense. El problema con la idea de que no pasa nada, ¿saben por qué es una minoría tan pequeñita? Porque ¿se acuerdan que la Biblia dice que Dios puso en el corazón del ser humano la noción de la eternidad? Significa que Dios puso en el corazón del ser humano el conocimiento de que Dios existe, de que hay algo más grande que tú, algo fuera de este universo físico, que algo hizo y por eso estamos aquí. Por eso no importa en dónde encuentren civilizaciones perdidas que nunca han visto al hombre blanco, los encuentran adorando un tótem o una piedra o algo, porque en el corazón del ser humano está escrito el conocimiento de que Dios existe. Y la gente que no cree en nada, lo que está haciendo es luchar contra esa voz con todas sus fuerzas para no creer. ¿Ok? No hay manera de que yo te pueda convencer. Si tú estás en ese caso, si alguien te invitó el día de hoy, me encanta que estés aquí, ojalá y estés escuchando esto, ¿verdad? Pero no te puedo hablar en términos de lo que dice la Biblia, porque si crees eso, pues no crees en la Biblia. Entonces, ¿para qué te digo nada acerca de la Biblia? Nada más te voy a decir esto. Creer que no hay nada después de la vida y que como viva yo mi vida aquí, no importa, es la apuesta más grande y arriesgada que vas a hacer en el universo. Porque si estás mal, estás frito. ¿Ok? Entonces, es imposible que eso sea así porque tu corazón te dice lo contrario. Número 2, ¿cuál es el problema con la reencarnación? Fíjense, yo tuve una época de mi vida en donde estaba en la búsqueda y me puse a estudiar todo lo que encontré. Todo tipo de filosofías, religiones. Ahí está Karina, que no me va a dejar mentir. Le di dolores de cabeza porque todo quise analizar, ¿ok? Y les voy a decir 2 serios problemas con la gente que piensa que hay reencarnación, ¿no? La idea del karma, ¿no? Que regresa uno a arreglar las cosas. Para empezar, fíjense, número 1.
Si se supone que nosotros tenemos que regresar una y otra y otra y otra y otra vez, arreglar las cosas que hicimos mal en otras vidas, pero regreso sin recuerdo de esas vidas, ¿cómo lo voy a arreglar? ¿Se dan cuenta de lo que significa? O sea, cada vez que tú regresas empiezas de cero, entonces significa que cada vez que regresas tienes que darle a la perfección a la primera, porque no traes recuerdo. Ahora, hay gente que dice, no, es que eso no es cierto, así no es. Sí traes cierto recuerdo. Entonces tu alma va evolucionando y cada vez es mejor. Bueno, si eso fuera cierto, entonces este mundo cada vez estaría mejor, porque tendríamos un montón de almas avanzadas que harían que este mundo cada vez estuviera mejor y no tendríamos las atrocidades que estamos haciendo todos contra todos. Entonces, ¿por qué no mejora el mundo? Pues porque nadie ha regresado, o sea, es evidente, ¿no? O sea, entonces, eso no es posible. El de la báscula, ¿no? Mucha gente piensa que así va a funcionar. Y miren, lo que la Biblia nos dice es que evidentemente va a haber una báscula, pero no va a funcionar así. Les voy a decir por qué. Dice, un Dios que utilizara el sistema de la báscula, en donde dijera, vamos a poner todo lo bueno acá y todo lo malo acá, y dependiendo de cuál esté más grande, entonces te va a dejar entrar al cielo o no, sería el Dios más injusto del universo y malvado aparte. Imagínate que llegara una persona, que yo fuera un juez, ¿no? Ya estoy con mi martillo, ¿no? Como en las películas, y mi gorro. Y entonces traen a una persona y me dicen, a esta persona lo encontramos, ¿verdad? Violando y asesinando a una mujer. La acaba de violar, la estaba asfixiando cuando lo atrapamos y lo trajimos aquí. Y entonces el individuo se para y no hay manera de que lo refute. Entonces, ok, vamos a analizarlo. Violación, asesinato. ¿Qué más ha hecho en su vida? No, pues yo fui coach en la liga de mi hijo chiquito durante 8 años. Eso fue muy bueno. ¿Qué más hizo? No, pues he tratado a mi esposa muy bien. La verdad es que nunca había hecho nada malo ese día. Me volví loco, agarré una jarra y me fumé un churro y no sé qué pasó, ¿no? O sea, no entiendo lo que sucedió, pero todo lo demás de mi vida ha sido bueno. Entonces, ¿todo bueno? Bueno, pues fuera de la violación y el asesinato, pues la verdad es un buen individuo, ¿no? Porque miren todo lo bueno, que se vaya libre. Si fuera tu hija o tu hermana, ¿pensarías que hice justicia? ¿O que fue una injusticia total? ¿Saben por qué no puede funcionar así? Porque el juez no está ahí para ver qué pesa más, está ahí para ver si alguien rompió la ley. Y entonces que pague la infracción por la ley que rompió. Es imposible que haya un reglamento que diga, pero aunque rompas la ley, si la cumples muchas veces, entonces esto ya se nos olvida. Así no es. Es totalmente injusto y, como vamos a ver en un ratito, antibíblico. ¿Ok? Y el problema con el hecho de que todos entran al cielo, ¿no? Normalmente la gente que cree en esta es la gente que como que le da miedo hablar de la otra posibilidad, ¿no? El lugar ese al que a lo mejor se va a ir alguien, ¿no? Les da miedo la palabra infierno se llama, ¿ok? Les voy a decir cuál es el problema con eso. Pues nada más la Biblia, ¿no? O sea, toda la Biblia, el peso de la Biblia, Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Ok? Entonces, evidentemente, el infierno es algo que existe. Y si tú no lo crees, ¿verdad? Si tú dices, no, es que al final todo el mundo se va a ir al cielo, entonces dime, por el amor de Dios, ¿para qué mandó a su hijo a crucificarse en la cruz? Si de todas maneras todo el mundo se va a ir al cielo. Y hay gente que dice, bueno, no, es que como murió en la cruz, ya pagó por el pecado de toda la gente y entonces por eso ya todo el mundo se va a ir al cielo. Ah, sí. Y entonces, ¿por qué antes de irse nos dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones? ¿Para qué misioneros? ¿Para qué lo que hacemos cada domingo? Vámonos a la playa, ¿no? Digo, si todo el mundo se va a ir al cielo, no tendría ninguna coherencia en lo que Jesucristo mismo nos pidió que hiciéramos. Eso no es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, miren, la respuesta la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Acuérdense que la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre es, el Antiguo Testamento son promesas hechas, promesas cumplidas en el Nuevo, preguntas hechas en el Antiguo Testamento, preguntas contestadas. El Antiguo Testamento son imágenes pintadas, el Nuevo Testamento son explicación de esas imágenes, ¿no? Esa es la relación entre los dos testamentos. Entonces, esta es una pregunta que hace Salomón: ¿a dónde se va a ir el espíritu del hombre? La respuesta la encontramos en el Nuevo Testamento. Pero miren,
Antes de empezar a contestar esa pregunta, quiero que recuerden que aquí lo más importante que estamos analizando no es a dónde se va el espíritu del hombre, sino tú, ¿cómo estás? O sea, Salomón está diciendo, Dios te está poniendo a prueba. ¿Cómo está tu corazón? Entonces, no es nada más la pregunta, ¿a dónde va el espíritu de una persona espiritual? Sino, ¿cómo sé si soy una persona espiritual? ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede primero. Fíjense, vamos a empezar del principio. La Biblia dice que el estado en el que iniciamos todos es rotos. Fíjense, Romanos 5:12 dice así, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. O sea, cuando el pecado entró en el mundo, ¿se acuerdan del problemilla ese que tuvieron Adán y Eva? ¿No? ¿Se unieron? ¿Desobedecieron? Bueno, la Biblia nos dice que cuando hicieron eso, se descompuso todo en el universo al grado de que todavía nos afecta hoy a todos. O sea, eso le ha llegado a toda la gente, lo heredamos todos, lo cual es importantísimo que entiendas, te voy a decir por qué. Porque entonces te vas a dar cuenta que el pecado no son acciones que hacemos, sino son cosas con las que nacemos. O sea, es el estado del corazón con el que nacemos. Por lo tanto, las acciones que nosotros hacemos son un síntoma de lo que somos. Somos pecadores, así nacemos. ¿Ok? Y lo que dice ahí en la Biblia es, cuando nacimos todos, absolutamente todos, nacimos con una naturaleza pecaminosa, con una tendencia a hacer cosas malas. Y si no puedes creer eso, porque eso es indiscutible en el ser humano, no lo crees, nada más vete a trabajar al área de niños con los niños de 1 y 2 años de edad y vas a ver la maldad natural del ser humano. ¿Ok? Nadie se los enseña. ¿No? A tus hijos, a nadie les dice, quítale el dulce y dale uno, y si no se deja, muérdelo. Nuestra hija chiquita, cuando estaba chiquita, se enojaba por algo y mordía con todas sus ganas. Nunca nos vio a nosotros enojados y yo mordiendo a Karina con todas mis ganas. Entonces, ¿de dónde lo sacó? Lo traía. Y por eso las librerías están llenas de libros de autoayuda y hay programas en donde le están tratando de ayudar a la gente porque todo el mundo sabe que algo está roto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, todos nacimos mal. ¿Cómo lo arregló Dios? Unos versículos adelante, 5 versículos adelante, en Romanos 5:17, dice Pablo, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. O sea, si se fijan, entre el versículo 12 y el versículo 17, saltamos de la muerte a la vida. ¿No? O sea, estábamos muertos y ahora dice, estamos en vida. ¿Cómo? Dice, por la gracia, por el don de justicia que Jesucristo nos regaló y eso es lo que nos da vida. En otras palabras, en el momento en que tú crees en Cristo y pones tu fe en Él, cuando tú llegas a la báscula, te voy a decir lo que pasa. El lado de las cosas malas fue limpiado con la sangre de Cristo y Dios nada más ve las buenas. Eso es lo que eso significa. Dice, por el don de justicia. ¿Saben lo que es eso? Justicia es el comportamiento correcto. Un hombre justo es un hombre que es correcto a los ojos de Dios. Entonces, Cristo nos dio el don de la justicia. Eso es decir, todo lo malo desaparece y Dios nos ve como perfectos y ahora tenemos vida. Lo único que Dios ve son las cosas buenas que has hecho. Y dice la Biblia que ahí las va a considerar para ver cómo te trata allá. ¿Ok? Pero lo único que ve es el lado bueno. Pero miren, como para mí lo más importante es la reflexión de dónde estás, lo que quiero que vean en este momento es cómo pasa eso, cómo se ve eso, o sea, cómo está una persona que va de la muerte a la vida, ¿no? O sea, ¿qué hay en medio? ¿Cómo se ve en cada uno de nosotros? Entonces, vamos a analizarlo brevemente, fíjense. Empezamos todos rotos, ¿no? Espiritualmente muertos. Y un buen día, dice la Biblia, que Dios te llama. Dios te va a llamar, se dice Romanos 8:30, la primera parte del versículo 30 dice, a los que predestinó, también los llamó. Miren, esa palabra predestinó es una palabra muy grande que no cabe en este sermón, ¿ok? Prometo desempacarla un día, pero el día de hoy vamos a concentrarnos en el llamado. Dice, a los que predestinó, los llamó. Eso significa que, fíjense, el universo está roto, ¿no? Jesús viene en un momento del tiempo, ¿va? Da su vida por nosotros y ofrece justicia a toda la gente. Después de eso, muchos años después, tú naciste y empiezas a vivir una vida todavía roto.
Pero en algún momento de tu vida, de repente Dios te llama. A lo mejor un amigo va a tu casa y te habla del plan de salvación y te cuenta de Jesucristo y de su amor por ti, o a lo mejor alguien te invita a un mensaje de estos y escuchas el mensaje y de repente algo suena en tu corazón, o a lo mejor estás leyendo la Biblia y un buen día de repente te habla y te abre los ojos y sientes algo en tu corazón. La realidad es que Dios un buen día te llama, y cuando te llama, tú respondes a ese llamado. Miren, un ejemplo clarito de eso, porque yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo escuché hablar de Jesucristo 1000 veces antes de que Dios me hablara, antes de que me llamara. Y la Biblia nos dice que eso es lo que sucede. Dice, el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro muy interesante porque cuenta la historia de la iglesia, pero aparte cuenta las peripecias de Pablo, que está fundando iglesias, o sea, se va a predicar a montones de lugares en donde la gente nunca ha oído hablar de Cristo, ¿no? Entonces va a platicar del Evangelio de Cristo por todos lados, en donde la gente ha oído hablar de Dios, pero no han oído hablar de Cristo. En Hechos 16:14 le está hablando a un grupo de mujeres, y fíjense lo que dice. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. O sea, esa mujer ya sabía que Dios existía, ya lo adoraba, iba al tabernáculo para adorar a Dios. Dice, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. ¿Les ha pasado eso? O sea, ¿te ha pasado que has oído ciertas cosas muchas veces o has leído ciertos pasajes un montón de veces, pero un día de repente el mensaje tiene sentido? Porque miren, durante mucho tiempo no lo tuvo. Si somos honestos con nosotros mismos, o sea, las primeras veces que yo empecé a analizar el Evangelio, decía, a ver, entonces déjame entender esto. O sea, una niña de 16 años se le apareció un ángel, le dijo, ¿qué crees? Estás embarazada, pero no te preocupes porque es Dios. Y entonces va a tener un hijo que un día va a morir y va a salvar a todo el mundo y se va a ir, pero luego va a regresar en un caballo blanco y nos va a salvar. ¿Esa es la historia? Y como que dices, ¿qué? ¿No? O sea, no tiene mucho sentido. Y si tú, como yo, creciste como católico, para mí todo el mensaje evangelista no tenía sentido. Porque en la iglesia católica lo que nos enseñaron es a ser espectadores, ¿no? O sea, tú ven los domingos, da tu diezmo, confiésate. Entonces el padre va a decir 10 Aves Marías, 2 Padres, 3 marometas y estás listo, ¿no? O sea, estás del otro, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado a que el mensaje fuera, tú no tienes que hacer nada, nada más venir, ¿no? Y de repente nos salen con estas cosas de que tenemos que ir y al final del mundo. Y entonces el mensaje no tiene sentido, pero un buen día, de repente, ¡pum! Algo pasa. Como que algo cambia en tu corazón y respondes al mensaje de Cristo, ¿no? De repente como dices, ¿cómo? ¿Qué? Y te empieza a molestar cuando te das cuenta de que la manera en que estás viviendo la vida no es como la deberías de vivir. Es, fíjense, el reconocimiento de eso. No significa que ya, ¡pum!, tienes un cambio milagroso. No. Es cuando de repente el mensaje cae en tu corazón y dices, algo está muy mal en mi vida. Eso la Biblia le llama regeneración. Cuando pasamos de que nuestro espíritu esté muerto a que de repente empiece a escuchar y diga, ¿qué? No ha habido ningún cambio significativo, pero sí significa que el mensaje empieza a hacer su trabajo y empieza a haber un dolor en tu corazón cuando te das cuenta de que lo que tú estás haciendo en tu vida está mal, está equivocado, que le duele a Dios, ¿no? Y lo que sucede es que ahora quieres oír más y quieres que la gente te platique más. Este viernes que estuvimos en el Distrito Federal, aprovechando que estábamos ahí, mi hermano Enrique, que allá vive con su esposa, me invitó a participar en su grupo pequeño. Bueno, le decimos grupo mediano porque son como 25, ¿no? Es un montón de gente. Pero ellos han estado viendo videos de nosotros en su grupo pequeño, estaban muy emocionados de que fuera a pasar un rato a platicar con ellos. Y no saben el gusto que me dio porque tienen de todo, tienen gente muy avanzada, gente que sabe la Biblia de memoria, pero tienen gente súper nueva que te dice, yo no entiendo nada, abro la Biblia y ni pero quiero saber. No, algo me hizo esto que ahora quiero que me expliquen y quiero leer y entenderle. Eso se llama regeneración. Esta chava se le salieron como 43 groserías cuando estaba hablando conmigo. O sea, todavía no entiende me encanta hablar con gente que todavía no lo entiende, que al pastor no le dices de groserías, ¿no? O sea, está en esa etapa de su vida en donde, pero me encanta porque es honesta. Dice, no entiendo nada, no tiene sentido, pero mi corazón, algo pasó y ahora quiero saber. Y quiero que sepan que eso fue profetizado miles de años antes de que viniera Cristo. ¿Se acuerdan que la Biblia, Antiguo Testamento, profecías hechas? Nuevo Testamento, profecías cumplidas. Fíjense en esto. Vamos a ver dos pasajes de Ezequiel, pero quiero que vean primero este. Ezequiel 36:26.
Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. ¿No suena como exactamente lo que estamos diciendo aquí? ¿No? O sea, Ezequiel dijo esto miles de años. Dijo, un día Dios dice, ese corazón en donde rebota mi mensaje te lo voy a cambiar. Y te voy a poner uno de carne. Y de pronto el mensaje va a entrar y vas a decir, ¿cómo le hago? ¿Para dónde corro? ¿No? O sea, no vas a saber ni para dónde correr, pero vas a querer correr. Y miren, yo sé que hay mucha gente en la iglesia que está aquí, que está en ese proceso, en su proceso de regeneración. Y para algunas personas es un proceso largo, y para algunos es un poco más corto, y para algunos es más complicado, ¿no? Pero es una maravilla que estés en ese proceso, porque fíjate lo que sigue después en Ezequiel. El versículo 27 dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. O sea, sale el llamado de Dios a un corazón de un pecador, de una persona que está viviendo la vida mal y de pronto el corazón cambia y empieza a escuchar y te empieza a doler y empieza a correr hacia Él y de repente viene una transformación en donde cuando te das cuenta hubo una transformación hecha por su espíritu que te permite vivir de otra manera y tú no sabes ni cómo. Pero estás empezando a caminar de su mano y a seguir sus leyes y te tropiezas, pero te duele. Fíjense, eso es lo que pasa con la regeneración, fíjense. La regeneración significa que tú empiezas a comprender el significado del pecado en tu vida, empieza a haber un dolor profundo en tu corazón por el reconocimiento de ese pecado que te lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento te lleva a tener fe. Pero ¿saben cuál es la clave ahí? Entender qué significa arrepentimiento. Porque las otras, tú no tienes mucho que ver con ellas. O sea, la regeneración es un don de Dios. Dios te toca tu corazón y de repente dices, ¿qué? ¿No? Y empiezas a entender el pecado conforme más escuchas y empiezas a sentir de forma natural ese dolor, pero tiene que venir el arrepentimiento. Y si tú entiendes por arrepentimiento, tengo que cambiar mi comportamiento, ya no voy a hacer esto nunca más, entonces te va a frustrar y vas a terminar por tirar la toalla. Porque dime, ¿cuántas veces has salido de aquí un domingo y has amanecido el lunes en la mañana diciendo, no lo vuelvo a hacer? Y la semana siguiente, ahora sí, no lo vuelvo a hacer. ¿No? ¿Cuántas veces? Significa que estás pensando que esto es tú. Yo voy a dejar de hacer esto. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es el reconocimiento de lo que estoy haciendo, pero que me empuje a acercarme más a Él, a perseguirlo más, a decir, Señor, necesito más de ti. Necesito saber más, necesito que tu espíritu entre más a mi corazón y me transforme más. O sea, ese es el verdadero arrepentimiento. Para muchas personas piensan que el asunto de los pecados se termina con la confesión. Confiesen sus pecados. Ay, los confieso. Voy al grupo y, qué bueno que ya les platiqué porque me lo quería sacar del pecho. ¿Y ya? ¿No vas a hacer nada al respecto? ¿No vas a ir a la Biblia y vas a orar y vas a decir, Señor, por favor, no voy a ir a un grupo de ayuda, no voy a ir a hacer algo al respecto? O sea, el que te empuje a acercarte más a Dios es lo que empieza verdaderamente a dejar al Espíritu Santo transformar tu corazón. Y entonces viene la conversión, que es cuando una persona está espiritualmente viva y se ve, se nota en su vida. ¿Ok? Ahora, una vez que tú llegas a ese paso, o sea, si tú pasaste de la muerte a la vida por el proceso de regeneración y llegas a la conversión, la Biblia dice, entonces, una de dos cosas van a pasar en tu vida. Quería que oyeran todo esto porque no quiero que me escuchen decir, el que viene a la iglesia los domingos ya se convirtió. ¿No? Es ese proceso de regeneración que te lleva a ese dolor, que te lleva al arrepentimiento, que te lleva a entregarle totalmente tu vida a Cristo. Cuando eso pasa, una de dos cosas van a pasar en tu vida. O te mueres o regresa a Cristo. ¿Cuál creen que va a ser primero? Cada generación ha pensado que es la última, ¿no? Porque dicen, no, hay terremotos y guerras y el mundo de repente se oscurece y ya va a regresar Jesucristo. Un día una generación le va a dar, ¿no? Un día va a regresar Cristo. Lo más probable es que no sea en esta generación, pero quién sabe. Entonces, cuando eso suceda, cuando tú te mueras, una de dos cosas van a pasar, que es en donde los cristianos hablamos de dos conceptos que mucha gente tiene muchas dudas al respecto, que son el cielo y el infierno.
Miren, vamos a hablar tantito primero del cielo. A mí me pone un poco nerviosa la gente que quiere describirte el cielo con exactitud, porque la Biblia dice que no hay mente humana que tenga la capacidad ni de imaginarse lo que Dios tiene preparado para los que lo amamos y vamos a estar con Él en la eternidad. Sabemos que va a ser un lugar maravilloso, pero que yo me ponga a describirte el lugar, pues te estaría inventando, porque ya dijo que ni yo me lo puedo imaginar ni tú, entonces te estaría inventando. Muchas de las dudas de la gente tienen que ver con el orden o la cronología en la que pasan las cosas, ¿no? Porque la Biblia, si lees diferentes partes en donde hablan acerca de la muerte y la resurrección, ¿verdad? Hay algunas en las que parece que dice, mueres y ahí estás ahí en el juicio, ¿no? Se mueren y después el juicio. Otras en donde parece que vamos a estar medio en un lugar esperando en la tumba hasta que con voz de trompeta Él nos llame y todo el mundo sale de las tumbas. Entonces la gente dice, bueno, entonces te mueres y entonces lo que pasa es que inmediatamente ya estás ahí en el cielo o te mueres y estás medio, hay gente que le llama la filosofía del dormido, ¿no? Que es como cuando te vas a dormir en la noche. Y entonces despiertas al otro día y dormiste 8 horas, pero te pareció un segundo, ¿no? Que vas a estar en la tumba y luego cuando despiertes ya vas a estar allá, o a lo mejor es, un salón de espera como el de Beetlejuice, ¿no? Donde están todos sentados en un sillón durante el, ¿no? O sea, no sabemos cómo va a ser, ¿no? Pero miren, la verdad de las cosas es que para tratar de darte cuenta de por qué no lo entendemos, cómo es que va a ser, date cuenta de dónde está Dios. Dios está fuera del tiempo. Tú y yo operamos, pensamos, analizamos todo desde el punto de vista de que estamos dentro del espacio y el tiempo. ¿Ya? Entre un punto y otro en nuestra vida hay un tiempo de duración y entonces así vemos las cosas. Pero Dios está fuera del tiempo. Entonces que diga Él, vas a estar ahí hasta que todos se mueran y luego te voy a despertar. Fuera del tiempo, ¿cómo se ve? Pues quién sabe. O sea, no tengo la capacidad ni de imaginarme cómo se vive en el mundo espiritual en donde no hay tiempo. Entonces, deja de preocuparte por esas cosas de que cuál es el orden y cuánto tiempo voy a pasar en la tumba y si se tarda y ahí estoy en la sala de espera, me llevaré muchos libros. O sea, ¿no? La realidad de las cosas es que no entendemos perfectamente bien, pero por fin, fíjense, la respuesta. ¿A dónde se va el espíritu del hombre? La Biblia dice dos cosas muy claritas. Los que están en Cristo, o sea, los que pasaron de la regeneración, empezaron con su regeneración y siguieron en su camino hacia la conversión, la Biblia dice que el día del juicio, el lado de la balanza negativo va a estar limpio y entonces esas personas van a estar en la eternidad con Él. Dice, fíjense, este versículo es el versículo más famoso en la Biblia porque la gente nada más lee el 16, pero si leen hasta el 18 se van a dar cuenta que aparte de maravilloso es terrorífico. Vamos a leer la primera parte. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado. O sea, si tú pusiste tu fe en Cristo, pero eso es lo que significa, poner tu fe en Cristo significa que estás en ese camino a tratar de darle tu vida y vivir para Él. Que tienes un dolor por el pecado que te hace entregarte cada vez más a Él. Dice, cuando llegues ahí, del lado de lo malo va a estar escrito en sangre, pagado en su totalidad. Todo lo bueno cuenta, todo lo de acá ni lo ve. Pero para los que están fuera de Cristo, sucede exactamente lo opuesto. O sea, Dios ni siquiera ve lo que está en el lado bueno. No se ve. Fíjense, la segunda parte del versículo 18 dice, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Se dan cuenta que está en presente y no en futuro? Dice, el que no cree ya está fuera. Ahora, la gente me pregunta acerca del infierno. ¿Tú de verdad crees en el infierno como en un lugar físico en donde hay un lago del hombre, en donde los están torturando a todos, y está el diablo con un trinche y dando latigazos, ¿no? Porque es la imagen que tenemos, ¿no? Miren, el infierno es una cosa tan real que Jesucristo de hecho habló más acerca del infierno que del cielo en sus predicaciones. Hay gente que piensa que la simbología del lago de fuego era eso, una analogía para que la gente entendiera. Hay gente que piensa que es literal. Igual que con el cielo, no les puedo decir con exactitud
cómo se va a ver, cómo va a ser, pero les voy a decir lo que sí sabemos con exactitud porque la Biblia lo dice clarito. Dice, el infierno significa la ausencia de Dios, estar alejado de la presencia de Dios. Y nos dice que Dios es la fuente de todo lo bueno, todo lo disfrutable, todo lo hermoso, todo lo perfecto, todas las cosas maravillosas que tú disfrutas aquí, que son una distorsión del mundo espiritual, allá va a ser un gozo perfecto en la presencia de Dios. Y la gente que esté en la ausencia de Dios va a tener una eternidad en donde no va a haber ninguna de esas cosas. Si alguna vez te has levantado a medianoche, que no estás ni despierto ni dormido y todo lo que se te ocurre por la cabeza son las cosas negativas que están pasando en tu vida y sientes una depresión espantosa y oscuridad, imagínate eso multiplicado por 1,000,000,000 de veces porque no hay posibilidad del amanecer del otro día. Eso es lo que dice la Biblia. Pero en última instancia, la respuesta a esa pregunta creo que ya la sabían todos, ¿no? O sea, en realidad es irrelevante a dónde se va uno o dónde se va otro. La pregunta es, ¿dónde estás tú hoy? Porque esa es la reflexión de Salomón. Salomón dice, Dios te está poniendo a prueba con todo lo que pasa. ¿Cómo vas en tu camino espiritual? ¿Estás jugando el juego de la iglesia? De venir todos los domingos, e irte motivado, etcétera, pero en tu vida no cambia nada porque no le estás permitiendo a Dios hacer el cambio. ¿O verdaderamente estás tratando de correr hacia Él con todas tus fuerzas porque le crees? Porque crees en lo que Él dijo, porque Él dijo, ven a mí, te doy vida, porque conmigo la vida es real y es disfrutable, pero aparte es eterna. Miren, ¿saben cuál es una confusión que tiene la gente? La gente piensa que la vida eterna tiene que ver con longitud de vida. ¿Pero están de acuerdo en que una vida mala, eterna, sería una maldición gitana? ¿No? O sea, lo que en realidad significa es una calidad de vida. Y Jesucristo dice, conmigo puedes tener esa calidad desde hoy, aquí. Es una sombra, no es perfecta, pero cuando llegues acá, va a ser maravillosa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hoy? Esa es la pregunta de Salomón. Vamos a orar. Padre, Señor, quiero darte gracias por la claridad de tu palabra. Yo sé que acabamos de analizar conceptos que a mucha gente aterran, Señor. Pero la única posibilidad de vivir aterrados por esas cosas es si no estamos dispuestos a entregarte nuestra vida. Quiero pedirte, Señor, primero por todas las personas que estén sentadas en esta sala, que ni siquiera han escuchado tu llamado. Te pido, Señor, que toques su corazón mientras estoy diciendo estas palabras, Señor. Que tengas la misericordia de tocar sus corazones y llamarlos, zarandearlos, abrirles los ojos. Que empiecen en su proceso de regeneración, que se den cuenta de que eres real, de que todas estas cosas no son una historia, no son un cuento, sino es la realidad del universo. Y de que nos amas con todo tu corazón y lo que más quieres es que nos acerquemos a ti. Te pido por todos aquellos que van en su proceso de regeneración, Señor. Que sigan adelante, que nunca nos rindamos, Señor, que por más que de repente las cosas se vean oscuras, nos acordemos de que mientras estemos de este lado no vamos a ser perfectos y nos vamos a tropezar, pero mientras corramos a ti y te permitamos actuar, nos vamos a ir transformando verdaderamente y vamos a llegar a un momento en donde estemos totalmente tomados de tu mano. Te pido por todos aquellos, Señor, que ya están en la conversión, que están corriendo de tu mano, que están caminando bajo tu luz, Señor, para que no se rindan, para que no se distraigan con los engaños del enemigo, para que sigamos trabajando siempre para tu reino, Padre. Mi oración, Señor, es que este mensaje llegue a lo más profundo del corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes y que batallemos con él, pero que esa batalla nos haga un dolor profundo en el corazón que nos empuje hacia ti. Te amamos, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces, porque sabemos que siempre es para acercarnos más a ti. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.